La pandemia sigue asfixiando la economía del continente de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo afectará a su país? Se lo explicamos. ¿Y es la vacuna contra COVID-19 verdaderamente segura? Esto es Foro de la Voz de América. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El pronóstico económico para América Latina y el Caribe que dan los organismos financieros internacionales muestra un horizonte oscuro y peligroso para la región. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, insiste en que la recuperación sostenible con igualdad requiere acceso equitativo a las vacunas, mayor liquidez y reformas en la arquitectura financiera que aseguren la inclusión de todos los países del continente. Según CEPAL, América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más afectada por la pandemia, representa el 8,4% de la población mundial y sin embargo concentra el 30% de las muertes por COVID-19. Además, sufre la peor contracción del Producto Interno Bruto en 120 años, con una caída de 7,7% registrada en 2020. Por el contrario, la economía de Estados Unidos se proyecta con un crecimiento de 6,4% de acuerdo al FMI. Estados Unidos nuevamente estimulando la economía de la región en su peor momento, pero los gobiernos del continente deben hacer aún más para reactivar sus aparatos productivos en un momento en el que Estados Unidos exige transparencia, democracia y rendición de cuentas. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. El panorama económico mundial divulgado por el Fondo Monetario Internacional da una proyección de crecimiento para la economía de Estados Unidos de 6,4%. Sin embargo, y debido a la pandemia, las economías de América Latina muestran una tendencia a la baja. Las más golpeadas, aquellas exportadoras de materias primas y las dependientes del turismo. Isaac Cohen, economista, exdirector de CEPAL en Washington y asesor de gobiernos en la región, analizó así el panorama económico del hemisferio. Bueno, efectivamente, son las economías avanzadas las que están revelando niveles de crecimiento y de recuperación de la caída que se tuvo en 2020, que para la economía mundial fue negativa de 3,3%. Ahora está proyectando el fondo para toda la economía global 6% de crecimiento en este año. Eso significa que economías como la de Estados Unidos, por ejemplo, se proyecta que va a crecer un poco más de 6%, China un poco más de 8%, interesante India
que todavía no tiene una gravitación como la que tiene China, pero que es una economía de buena dimensión, va a crecer alrededor de 11%. Pero hay 150 economías en el mundo, estima el Fondo Monetario, que no van a recuperar este año el nivel de ingreso que tenían en 2019, antes de que empezara la pandemia. Y entre ellas sobresale, lamentablemente, América Latina, con una de las caídas más profundas de más de 7% el año pasado y una recuperación leve de entre 3 y 4% para este año. Isaac, pero el crecimiento económico tanto de Estados Unidos como China, socios vitales en la economía de América Latina, ¿no ayuda a las economías de la región? Efectivamente, en este caso, China y Estados Unidos actúan como locomotoras cuya demanda está sacando a las demás economías del bache en el que cayeron en 2020. El problema es que todavía no es suficiente, porque uno de los principales problemas es que las vacunaciones no han llegado todavía con la misma intensidad al resto del mundo. El hecho de que las vacunas no se estén administrando en la misma forma en todos los países, pues revela un rezago enorme para las economías de mediano y de bajo ingreso. Entonces, el rezago se da a nivel del ataque a la pandemia, porque las vacunaciones no han llegado con la misma intensidad a los países de mediano y de bajo ingreso, y la falta de estímulo fiscal. Económicamente, ¿qué impacto puede tener la vacunación masiva que está haciendo Estados Unidos en el país? En mayo, la mayor parte de la población de Estados Unidos va a estar vacunada. Entonces va a disminuir el grado de contagio y por consiguiente la economía se va a recuperar porque se van a abrir más negocios, la gente va a empezar a gastar más y la reactivación económica va a tomar cuerpo. 200 millones de personas, la promesa del presidente Biden para finales de sus 100 días de gobierno. Mira cómo pasa el tiempo, 100 días. Pero bien, Isaac, vamos ahora a América Latina, nuestra región, América Latina y el Caribe. Precisamente la CEPAL advirtiendo que la pandemia ha causado una devastación absoluta en toda esta región. ¿Tu lectura? Bueno, para América Latina es el caso de la región de los países de mediano ingreso más golpeada por la pandemia. Ninguna otra región ha sufrido una caída de 7,7% como la que experimentó América Latina el año pasado. Y la salida de la pandemia está tardando también más, precisamente porque la vacunación no ha llegado con la misma intensidad, el estímulo fiscal por parte de los gobiernos no ha sido suficiente y hay otra dificultad, que actividades como el turismo y los precios de las materias primas, que son actividades privilegiadas en América Latina, porque estas economías están dedicadas a la exportación de materias primas y turismo, esas actividades se han caído porque la demanda por ellas se ha venido para abajo. Entonces esos tres factores están sumándose para hacer que el rezago sea mayor en las economías de América Latina y el Caribe. La secretaria general de CEPAL, Isaac, Alicia Bárcena, me llama la atención esto y quiero que lo comentes. Dice que la contracción del Producto Interno Bruto en toda América Latina y el Caribe ha caído como nunca antes en 120 años. Fíjate esto, con una caída de 7,7% en 2020. O sea, monumental. ¿Cómo se puede recuperar esta economía? Mundialmente fue una caída de 3,3% o 3,5%, pero en América Latina y el Caribe 7,7%. ¿Cómo se puede recuperar la región? La pandemia es global. Mientras no se vacune la mayor parte de la población mundial, la pandemia va a persistir. Entonces, este es un problema global y tenemos que llevar la vacunación a todos los rincones del mundo porque de lo contrario no vamos a vencer a la pandemia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que las economías tienen que ser apoyadas con recursos para que puedan gastar suficiente como para administrar todo el gasto que demanda la pandemia. Ese es el estímulo fiscal, el estímulo de los bancos centrales, que ha sido efectivo en América Latina, pero que se ha quedado corto, porque lo estamos viendo, porque la recuperación de América Latina este año es de alrededor de entre 3 y 4%. O sea, después de una caída de 7,7%, como lo mencionaste, América Latina en 2021 se espera que crezca entre 3 y 4%. Y finalmente, los precios de las materias primas tienen que empezar a mejorar, porque la demanda en los países de alto ingreso y en China y en India
va a aumentar como resultado del control de la pandemia. Y finalmente el turismo se tiene que reactivar porque la gente va a empezar a viajar de nuevo y de esa manera la recuperación en América Latina puede tomar cuerpo. Isaac, yo sé que estás abogando por una inversión amplia, más gasto público para enfrentar la pandemia. Sin embargo, la CEPAL, diciendo que América Latina y el Caribe ha invertido el 4,3% del PIB en medidas fiscales y sigue siendo la región más endeudada del mundo. Sin embargo, con el 79% del PIB en el endeudamiento. ¿Tu lectura a esta supuesta contradicción? Bueno, lo que pasa es que en momentos como este, estarse preocupando por el endeudamiento no es apropiado, porque lo que tenemos es una emergencia sanitaria frente a nosotros y eso es lo que hay que abordar. El ejemplo de Estados Unidos en esto es muy poderoso. Y la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, ha dicho muy precisamente que este no es el momento de retirar el apoyo fiscal, que este es el momento de mantenerlo y si posible de aumentarlo. Lo que hay que hacer es darle a los gobiernos de los países de mediano y bajo ingreso los recursos para que puedan lidiar con la pandemia, porque de lo contrario no vamos a salir de este problema. Ahora, eso quiere decir, por ejemplo, que el aumento de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional por $600 mil millones, la primera parte, eso puede ayudar porque eso aumenta las reservas monetarias de los países y los países pueden gastar un poco más. La otra es que los organismos multilaterales tienen que aumentar su nivel de apoyo a esas economías. ¿Cuál es tu lectura para Centroamérica, principalmente a los países del Triángulo Norte? Bueno, efectivamente, ahí tenemos una confluencia de catástrofes porque ahí hay desastres naturales, hay el problema de la inmigración, la falta de empleo, la inseguridad, en fin, son fenómenos que se juntan a los efectos de la pandemia, porque en medio de todo siguen teniendo delincuencia, siguen teniendo huracanes y la pandemia continúa también. Entonces ahí los problemas están mucho más delicados. Pero Centroamérica, si hay una recuperación de las materias primas y del turismo, muy probablemente va a poder salir este año un poco mejor. México. Bueno, México tiene una situación muy especial porque su economía está muy pegada a la economía de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos va a experimentar una recuperación fuerte, como lo estamos viendo, porque Estados Unidos está creciendo 6,4% este año, eso va a ayudar a jalar a la economía de México hacia adelante. Porque ahí, en el caso de México, no han habido medidas fiscales muy importantes. El gobierno no ha tomado el tipo de activismo fiscal que hemos visto en otros países. Chile, ¿cómo lo ves? Chile es probablemente la economía que ha manejado mejor, junto a Uruguay y a Costa Rica, por ejemplo, el manejo de la pandemia. Y Chile tiene una economía vigorosa, bien diversificada, depende mucho de China, es su principal socio comercial, de manera que el crecimiento de China de 8,4% puede beneficiar y puede jalar a Chile hacia adelante. Venezuela, un país en contracción, prácticamente en caída libre. ¿Tu pronóstico? Bueno, ahí a los problemas que habían de carácter político, socioeconómico, se ha sumado la pandemia con efectos desastrosos. Tienen dificultades enormes para administrar las vacunas, de manera que, y una inflación poderosa, un nivel de refugiados que no tiene ninguna otra economía en América Latina. Es realmente la economía enferma del hemisferio. Era una entrevista con Isaac Cohen, economista y exdirector de CEPAL en Washington. Y al regresar, hablaremos de los mitos de la vacuna contra el COVID-19. Todo medicamento que uno toma tiene riesgo de producir algún efecto adverso. En este caso, el riesgo de trombosis estamos calculándolo en menos de 1 en 1.000.000. Ya volvemos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca.
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos suspendieran temporalmente el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, muchos se preguntan ahora sobre la seguridad y efectividad de esos fármacos. Justamente sobre esto consulté al doctor Carlos Torres Viera, especialista en enfermedades infecciosas del Centro de Enfermedades Respiratorias del Sur de la Florida, y esta fue su respuesta. Con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, es una vacuna que es bastante efectiva desde el punto de vista de prevenir la infección, sobre todo lo que se llama infección severa y muerte por COVID-19. En los actuales momentos se han identificado 6 casos, vamos a ponerlo en perspectiva, 6 casos de mujeres de edades relativamente jóvenes donde presentaron cuadros de trombosis en algunas áreas del cuerpo. Basado en esos 6 casos, el CDC y la FDA recomendaron parar la aplicación de la vacuna simplemente para analizar la data y hacer una mejor recomendación. Yo pienso que en líneas generales con esa información, eso nos da un riesgo, o todo medicamento que uno toma tiene riesgo de producir algún efecto adverso. En este caso, el riesgo de trombosis estamos calculándolo en menos de 1 en 1.000.000. O alrededor de 1 en 1.000.000, porque se han aplicado casi 7 millones de vacunas de esta vacuna de Johnson & Johnson. Entonces el riesgo es bastante bajo. Tenemos que ponerlo en perspectiva comparativa. El riesgo de, por ejemplo, utilizar pastillas anticonceptivas en mujeres le pone en riesgo de hacer esos mismos cuadros de trombos en un riesgo mucho mayor que el que podría hacer la vacuna. Y en eso lo pones en perspectiva con respecto al riesgo de hacer trombosis por el COVID-19 que podrían conducir a la muerte, y el riesgo en ese caso es muchísimo mayor también que el riesgo atribuido a la vacuna. Entonces yo creo que al final se va a seguir aplicando la vacuna posiblemente. Es posible que se hagan algunas recomendaciones en términos de los grupos que deberían recibir la vacuna, a lo mejor tratar de evitarlo en ciertos grupos de edad, etcétera, pero yo sigo pensando que esta vacuna es efectiva y que el riesgo es mínimo. ¿A qué atribuyes que todas las personas afectadas hayan sido mujeres de momento? No lo sabemos. En parte tiene que ver con que probablemente por alguna razón la mayoría de las personas que aplicaron la vacuna han sido mujeres, más que realmente que haya una preponderancia en mujeres. Esto lo tenemos que también analizar bajo la luz de la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que tiene la estructura fundamental de formación es adenovirus, es el mismo estructura del Johnson & Johnson, que también ha presentado cuadros de coágulos también en una proporción bastante pequeña, y en este caso también inicialmente encontraron que eran mujeres, pero después se dieron cuenta que también había en hombres, entonces no hay una diferencia entre una y la otra. Muchas personas aseguran que el aplicarse la vacuna podría alterar el ADN de ellas. ¿Tu lectura? No, la vacuna no altera el ADN. Ninguna de las vacunas que están en funcionamiento para COVID-19 alteran la esencia molecular de ninguna persona. La vacuna no entran al núcleo donde está el ADN del individuo y no se incorporan al ADN del individuo.
Estas vacunas tienen una estructura sea de ADN, como es el caso de la de Johnson & Johnson y AstraZeneca, o de ARN, que es el caso de la vacuna de Pfizer y Moderna, y estas estructuras permanecen en el cuerpo por un periodo de tiempo muy corto, suficiente para estimular el sistema inmune, y luego el mismo sistema inmune se encarga de metabolizar o destruir estos componentes de la vacuna y no permanecen en ninguna parte del cuerpo. Las madres que están dando leche a sus bebés en este momento y reciben la vacuna, ¿pueden transmitir partes o moléculas de la vacuna al bebé? Mira, esa es una pregunta interesante que está en estudio. No transmitir la molécula de la vacuna al bebé. Lo que sí transmiten probablemente son los anticuerpos al bebé, como ocurre con otras enfermedades. Madres que han sido vacunadas contra el sarampión o tienen anticuerpos contra el sarampión, contra la varicela o lechina y otras enfermedades virales que tienen esos anticuerpos, se lo transmiten al niño. Por eso es que el amamantar al niño es tan beneficioso, porque le provee en los primeros 6 meses o en los primeros meses de vida de ese niño anticuerpos generados por la madre que van a prevenir la infección en el niño que todavía no tiene un sistema inmune desarrollado. Entonces, en este caso, lo que se piensa es más bien que la vacuna, al generar anticuerpos en la madre, va a transferir esos anticuerpos al niño y probablemente esos anticuerpos van a ser beneficiosos para el niño. O sea que, como bien lo dices, es beneficioso para el bebé. Aunque el bebé en realidad no tiene, en este momento, no es un grupo de alto riesgo, ¿no? No es un grupo de alto riesgo, pero sin embargo se han descrito casos en niños muy pequeños de este fenómeno inflamatorio sistémico. No es tan frecuente comparativamente con las otras manifestaciones típicas del COVID-19, pero sí puede causar problemas en niños y en algunos casos ha causado la muerte de niños pequeños. Entonces, eso redundaría, el hecho de poder tener anticuerpos transmitidos por la madre, redundaría en beneficio para el niño y sin ningún efecto adverso. El presidente Joe Biden prometiendo que ya en la otra semana cumple 100 días en el gobierno y habrá vacunado a 200 millones de personas. Mi pregunta es, ¿en qué momento crees que vamos a obtener la inmunidad del rebaño? Eso depende, porque ahora justamente con esto de la vacuna de Johnson & Johnson se frena un poco la velocidad de vacunación, quizá un poquito, ¿no? Pero los cálculos en general es que si seguimos vacunando al ritmo que estamos vacunando, y estamos vacunando un ritmo de probablemente alrededor de 3 millones, un poquito más de 3 millones de vacunaciones por día, probablemente para mediados del verano, finales del verano, podríamos estar teniendo esa inmunidad de rebaño. Sin embargo, tomemos en cuenta que estamos hablando de la vacunación en pacientes que tienen indicación de vacunación. Y en eso estamos excluyendo a niños menores de 18 años que hasta ahora, probablemente eso va a cambiar pronto, pero hasta ahora no tienen indicación de vacunación porque no teníamos data en esa edad, en ese grupo. Y ese grupo corresponde al 25% de la población norteamericana, lo cual nos deja justo alrededor de un 75% más o menos. Entonces, y a eso le tenemos que agregar que hay gente que todavía no está convencida de quererse colocar la vacuna. Entonces, todavía esa es una batalla que tenemos que seguir dando, de tratar de convencer a la gente con la data, con ese tipo de información precisa de que las vacunas son efectivas, de que las vacunas son por lo general básicamente seguras, que el riesgo es mínimo y que el mayor riesgo es no ponerse la vacuna y sufrir la enfermedad que colocarse la vacuna y no sufrir la enfermedad. ¿Cuánto dura la vacuna, Carlos? ¿Cuánto dura? La pregunta del millón. Ahí sí me estás preguntando para que prediga el futuro y eso sí me es difícil. No sabemos, porque realmente no tenemos suficiente tiempo de administración de vacuna, igual que no sabemos cuánto dura la inmunidad natural después que uno se infecta con COVID. Sabemos que los pacientes que se han estudiado hasta ahora, alrededor de 8 meses, 9 meses después de haber tenido COVID, todavía tienen anticuerpos, algunos más, algunos menos. Sabemos también que hay casos donde hay reinfección, o sea que sabemos que a veces la inmunidad no es absoluta. Entonces, en caso de la vacuna, apenas la empezamos a administrar desde el punto de vista de investigación en julio del año pasado. Eso es lo que más información que tenemos de julio de este año. Hasta ahora esos pacientes tienen anticuerpos y ahora lo que estamos administrando a la población en general. Entonces, la información hasta ahora es bastante limitada y entonces la precisión, la gente se pregunta mucho, voy a tener que hacerme vacunas todos los años. O sea, todavía no hay nada escrito sobre eso. Yo espero que no va a ser así, que no va a ser todos los años. Es posible que sí necesitamos un refuerzo en algún momento dado, pero eso está por definirse todavía realmente. Una entrevista con el doctor Carlos Torres Viera, infectólogo del Centro de Enfermedades Respiratorias del sur de la Florida. Esto es Foro de la Voz de América. En
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Estas son historias de esperanza, de desesperación en muchos casos, historias pocas veces contadas. Sin embargo, Celia Mendoza está en Hidalgo, Texas, para explicarnos lo que está aconteciendo en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuéntanos, Celia, ¿cuál es la situación que se presenta en este momento con los migrantes que vienen de Latinoamérica? Muchísimas gracias, Gonzalo. Sí, es lo que hemos visto durante los últimos meses, es un incremento en el número de cruces de personas que están entrando de manera irregular, recordando que esta frontera está completamente cerrada bajo el título 42. Aquí donde me encuentro es el cruce fronterizo entre Hidalgo, como mencionabas, y Reynosa, México. Hace tan solo unos minutos pudimos observar cómo llegaba una camioneta donde hay varias personas que están siendo expulsadas, migrantes que se entregaron a las autoridades de la patrulla fronteriza, y vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos muestre un poco esta zona. Como pueden observar, las personas cruzan, llegan hasta este punto. Los migrantes usualmente son llevados hasta esta esquina y pasan hacia Reynosa, México, a donde se encuentra uno de los parques en los que hoy hay ya decenas, cientos de personas diariamente llegando y quedándose sin la posibilidad de acceder a un albergue, ya que la mayoría de estos puntos en este instante se encuentran copados debido al gran número de personas que están siendo regresadas, expulsadas a México. ¿Aproximadamente cuántas personas, en grupos de cuántas personas son expulsadas, Celia? Sabemos que durante esta jornada por lo menos hemos visto 3 camionetas que han llegado. Como podemos ver, esta es la zona donde está el Departamento de Seguridad Nacional, el área de aduanas, y hemos visto que han llegado alrededor de grupos de 15 a 20 personas. Sin embargo, en ocasiones pueden ser mucho más grandes dependiendo de los acuerdos que tienen con Migración México, que son los que tienen que recibirlos. Hemos visto cómo se han procesado a cientos de personas de una sola vez. Así que realmente esta es una zona que constantemente está movilizándose. Ahora, Celia, detrás de ti veo personas pasar. ¿Ellos cruzan la frontera hacia México? Así es, estas personas son personas que son o residentes estadounidenses o ciudadanos, debido a que bajo el título 42 solamente ciudadanos y residentes pueden cruzar, o personas que tienen alguna excepción debido a alguna condición médica. Pero vemos como algunos, inclusive estudiantes, ciudadanos americanos que viven en México, vienen a estudiar aquí, están cruzando. El resto es definitivamente las autoridades que están moviendo a las personas, que están expulsándolos de aquí desde los Estados Unidos. Y muy rápidamente, ¿en qué condiciones ves tú a las personas que están detenidas y luego devueltas a México?
Los vemos decepcionados. Las autoridades tratan de cuidarlos de este lado. Sin embargo, cuando llegan a México hemos visto muchísima vulnerabilidad. Niños pequeños que están siendo regresados en las unidades familiares y condiciones difíciles. Al otro lado, Gonzalo, hemos visto a las personas dormir a la intemperie, además con moscas y sin las necesidades básicas de sanidad que son tan importantes en esta época de pandemia. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares.